Capítulo 10. La prueba ardiente. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifiesta en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4 2.8-10. Durante el ayuno, quedé muy debilitado en el cuerpo, pero mi espíritu estaba alerta, y continué confiando en el Señor. Sabía que su gracia sería suficiente para mí. Debido a lo que Dios me había dicho, seguí ayunando por más de 40 días. Continué orando con persistencia, y buscando el perdón y la misericordia de Dios por mi familia, nuestra iglesia, nuestro país, y por mí mismo. Recitaba con frecuencia el Salmo 123 2.1-2. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos la mirada al Señor, nuestro Dios. Hasta que nos muestre compasión. De esta manera Dios aceptó el deseo de mi corazón de seguir ayunando y orando. Entré en una guerra espiritual intensa, de una clase como nunca antes la había experimentado. Tomaré un momento para explicar lo que es, para mí, recibir un sueño o visión del Señor. Esto no sucede con frecuencia, sino casi siempre cuando hay algo importante o urgente que Dios quiere grabar en mí. Todas las visiones que he recibido son muy breves. A menudo duran solo un segundo o dos. Con frecuencia la imagen destella en mi mente y espíritu, pero es tan vívida y real que sé que es del Señor. Como cristianos no tenemos que vivir mediante visiones o sueño, ni tampoco debiéramos estar dispuestos y dejar que el Señor nos hable en esas otras formas, si eso es lo que quiere Él. Tenemos que examinar con cuidado a la luz de las Escrituras cualquier visión o sueño que recibamos, pues nada de Dios va a contradecir su palabra. Dios habló a los creyentes mediante sueños y visiones a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamentos. La Biblia declara que en estos últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Joel 2:28. De todos los varios sueños y visiones que el Señor me ha dado en estos años, solo una o dos veces he recibido una visión que vi con mis ojos abiertos, una escena real que era visible a mis ojos, y no solo una impresión interior. Una de esas visiones tuvo lugar en la 40ª noche de mi ayuno. Vi una gran tormenta de arena amarilla procedente del desierto. Llevaba un enjambre de avispas, víboras, escorpiones y 100 pies venenosos. El viento levantó el techo de mi casa. Los cimientos de mi casa permanecieron firmes, aunque el techo desapareció, y las paredes se agrietaron. Esas criaturas venenosas empezaron a atacarme. En ese momento, en mi visión, me volví y vi a una prostituta desnuda. Me abrió su blusa para que la viera, y me llamó para que acudiera a refugiarme en ella. Quedé confundido. Por un lado, quería huir de las criaturas que me acosaban con sus dolorosas picaduras, pero no quería correr a los brazos de una prostituta. Me preguntaba qué significaba esto. De repente, en mi visión, apareció mi madre delante de mí. Su rostro resplandecía y mostraba serenidad. Me dijo con amor: «Hijo mío, échate enseguida». Me dio un gran pedazo de pan, y me instruyó: «Hijo, cómelo de inmediato». Las miles de avispas, víboras, escorpiones y 100 pies siguieron atacando mi cuerpo. Ya no podía aguantar más el dolor, y grité: «Señor, ayúdame». Mi propia voz me despertó de mi visión. Me di cuenta de que era ya la medianoche, y que todavía me encontraba en la celda de la prisión. La experiencia fue tan real para mí que me costaba trabajo creer que había sido solo una visión. Más tarde esa noche, después que me fui a dormir, recibí otro sueño de parte del Señor. Este fue muy breve, y no comprendía su significado.
me vi transportado a un cuarto de paredes blancas. Me rodeaban sábanas blancas. Un hombre que llevaba vestiduras blancas me dijo: extiende tu mano a la sábana. Cuando lo hice, una huella roja de mi mano apareció en la sábana. No entendí cómo sucedió esto, porque no tenía tinta ni nada en mi mano. Cuando me desperté, no pude descifrar el significado de este sueño, pero sabía que el Señor me lo mostraría en el momento oportuno. Puse mi mano sobre el hermano Lee, que se encontraba a mi lado en la celda. Le dije al oído: mañana tendré otra prueba, y sufriré más por Jesús. Por favor, ora por mí. El hermano Lee dijo algo entre dientes, y se volvió a dormir. Sobre las 9 de la mañana del día siguiente, escuché una voz que decía: abrir admiración Sakenayun. Las bisagras de acero de la puerta de nuestra celda chirriaron al abrirse. El hermano Lee me llevó al cuarto de interrogatorios porque no podía caminar por la debilidad. Lee era un nuevo cristiano. Antes de entregarse al Señor, se le conocía como un hombre violento y un ladrón despiadado. Le asignaron la tarea de vigilarme y de informar a los guardias de todo lo que hacía. Sabía que las autoridades habían puesto a Lee en mi celda para espiarme. Después de estar conmigo por un tiempo se dio cuenta de que solo era un pastor cristiano. Vio que era consecuente en mi vida cristiana, y fue testigo del poder de Dios, sosteniéndome en mi ayuno. Vio que vivía lo que enseñaba, y que no era un criminal. Un día, mientras me llevaba de vuelta a la celda, me dijo al oído: yo creo ahora en Jesús. Se convirtió en mi amado hermano. Antes de que empezara el interrogatorio, sentí que el Señor estaba a mi lado, y que era mi gozo y mi fortaleza, como el salmista escribió: siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra, y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Salmo 16 2.8-9. Mientras más meditaba en la gracia de Dios, más crecía mi fe. Al tiempo que el hermano Lee me llevaba, iba orando para sí, pues le había dicho que me esperaba una gran prueba. Los agentes le ordenaron que me pusiera sobre el suelo, y luego le dijeron que se sentara y esperara. Ese día eran 2 nuevos funcionarios los que estaban presentes para interrogarme. Me negué a hablar. Cerré mis ojos, y me quedé quieto donde estaba. Uno de ellos me golpeó con el pie, y dijo: míranos, Jun. Bien sabes que tenemos métodos para lidiar con personas como tú. Si no quieres hablar, te obligaremos a hacerlo. Esta vez habían llevado con ellos varios instrumentos de tortura, incluyendo látigos y cadenas. Otro agente se me acercó con una porra eléctrica. Subió el voltaje al nivel más alto, y me golpeó con la porra en la cara, la cabeza, y otras partes de mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo se llenaba de inmediato de una gran agonía, como si miles de dardos me atravesaran el corazón. El Espíritu Santo me consoló, y animó con 3 pasajes de la Biblia. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53 2.7. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo, para que sigan sus pasos. 1 Pedro 2:21. Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Al meditar en la palabra de Dios, el Señor me fortalecía, para que resistiera. Me di cuenta de que ningún sufrimiento por el que pasara se podría comparar a lo que Jesús sufrió por mí, y que no podría jamás experimentar ningún dolor que estuviera más allá de la comprensión y compasión del Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. El Señor no me permitió sentir tanto dolor como debiera.
Los agentes pisaron mis manos y pies, aplicándome la porra eléctrica una y otra vez. Me tiraron de mis párpados, labios y orejas, y otras partes de mi cuerpo para humillarme. No obstante, me negué a hablar. Era un montón de piel y huesos, medio muerto, que yacía, sin moverme sobre el frío y duro suelo de cemento. Dándose cuenta de que su método no resultaba, uno de los agentes sugirió de pronto un cambio de actitud, y adoptaron otro método más suave y político. Dijo: «Paren. Esperen un momento. Jun, te vamos a dar otra oportunidad. En este día, si confiesas tu crimen en contra del gobierno, te dejaremos en libertad si aceptas asistir a la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Nosotros procuraremos que seas el presidente de la rama regional del movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Dejaremos de investigar tus delitos anteriores y te perdonaremos». Me golpeó otra vez con el pie y me preguntó: «Jun, ¿no oíste lo que te he dicho? ¿Aceptas nuestra oferta? Responde enseguida». Antes de que abriera mi boca para responder, me vino a la mente la visión de la prostituta, tratando de atraerme a la seguridad. De repente viene el espíritu, la visión de las víboras, escorpiones, avispas y 100 pies que me había atacado, y casi matan mientras yacía sobre el suelo. Me daba cuenta ahora, porque el Señor me había mostrado esa visión la noche anterior. Los agentes probaron la brutalidad, luego la seducción, en un intento de conquistarme, pero el Señor me permitió rechazar sus esfuerzos. Al ver que sus métodos no daban los resultados deseados, le instruyeron al hermano Lee para que me llevara a la clínica médica de la prisión. Un hombre de baja estatura vestido con una bata blanca entró en el cuarto y les dijo a los 4 guardias que me acompañaban: «Por favor, déjenme solo con Jun». Después que salieron, el médico me dijo: «Jun, si usted no habla, yo puedo hacerle hablar». Sonrió de una manera siniestra. «Esta inyección le ayudará a curarse de todos sus problemas. Le hará hablar». Llamó a los guardias para que entraran de nuevo. Extendieron mis manos y pies y me sujetaron a la cama. Después separaron mis dedos y me sostuvieron la mano con la palma para abajo sobre una tabla de madera. El médico tomó una aguja larga, etiquetada con el número 6, de su cartera. Comenzando con el pulgar de mi mano izquierda, metió la aguja debajo de mis uñas una a una. No puedo describir cómo me sentí. Fue la agonía más espantosa que experimentara jamás. Un dolor intenso me corrió por todo el cuerpo. No pude hacer otra cosa que gritar. Pasaba de estar consciente a inconsciente de un momento a otro, de manera que no podría decir si estaba en mi cuerpo o separado de él. Para cuando el médico llegó al dedo del medio, el Señor en su misericordia me permitió desmayarme y no sentí el dolor que me ocasionaban. Al despertar, no sentía en absoluto mis manos ni dedos. Sentía un dolor terrible que corría por todo mi cuerpo. A pesar de la baja temperatura, estaba bañado en sudor de la cabeza a los pies. Capítulo 11. El fin del ayuno durante la ola de intensa persecución en Henan. Desde la segunda mitad de 1983 hasta junio de 1984, nuestra iglesia se enfrentó a numerosas dificultades. Arrestaron a cientos de obreros. Doy muchas gracias a Dios, porque me dio una madre que ora sin cesar. Mi madre oró cada mañana y noche por la iglesia y los líderes. Ellos, y los otros creyentes, clamaron por la misericordia y el avivamiento divinos, debido a que los pastores estaban detenidos, y las ovejas esparcidas. En la noche del 1 de abril de 1984, mientras estaba arrodillada en oración, mi madre tuvo una visión. Fue muy poderosa para ella, pues en ese tiempo era la partera en nuestro pueblo. En su visión, una joven tenía dificultades para dar a luz. Debido a que se encontraba desnutrida, dio a luz de forma prematura a los 7 meses. Nació un bebé muy pequeño. La familia de la mujer y la partera dijeron:
Este bebé no va a sobrevivir. De modo que metieron al bebé en una bolsa de lino, e intentaban deshacerse de él. En la visión mi madre se acercó y dijo: «Déjenme ver dentro de la bolsa». Luego se volvió hacia la joven madre, y le dijo: «Tu bebé no morirá». Después que habló, el bebé se transformó, y se convirtió en mí. Mi madre se sobresaltó, y se despertó de la visión. Estaba conmovida de emoción, y clamó diciendo: «Padre Dios, ten misericordia de mi hijo». Entonces oyó una voz que le decía con claridad: «Tu hijo no morirá». Desde el día en que me metieron en la prisión, muchos amigos y familiares no solo habían orado por mí, sino que habían tratado de obtener información sobre mi condición de parte del BSP. Nunca les permitieron visitarme. Les dijeron que no había ninguna esperanza de que viviera. A algunos les dijeron que me habían sentenciado a muerte, a otros que recibiría una sentencia de cadena perpetua. Estas noticias llegaron a los oídos de mi esposa y de mi madre. La cuñada de Delin le dijo: «Vete a casa con tu madre, y cásate con otro lo antes posible. No hay ninguna esperanza de que Jun regrese para estar contigo». Sin embargo, el Señor ayudó a mi amada esposa a resistir estas tentaciones. Decidió permanecer firme, y se entregó a servir con fidelidad al Señor. En este tiempo mi esposa recibió un sueño, en la misma noche en que mi madre recibió la promesa de que yo no moriría. En su sueño, mi esposa se vio a sí misma, y a mi madre, visitándome en la prisión. Yo estaba muy delgado, pero fuerte en la gracia del Señor. Estaba lleno de gozo y de paz. En el sueño, le di una llave. Le dije con firmeza: «Esta llave puede abrir todas las puertas». Cuando Delin despertó, se dio cuenta enseguida de que el Señor Jesús quería que usara la oración como la llave para abrir toda puerta de dificultad. A la mañana siguiente, mi madre y mi esposa se contaron una a la otra los sueños recibidos. Se arrodillaron juntas, y le dieron gracias al Señor. También les contaron el sueño y la visión a otros creyentes. En este tiempo solo había un líder de la iglesia, el hermano Fon, que no estaba en prisión. Visitó mi hogar, y oró toda la noche, clamando a Dios por misericordia y avivamiento. Al día siguiente, le dijo a mi familia: «Es tiempo de visitar a Jun en la prisión». En China, las personas no pueden visitar a los prisioneros cada vez que quieran. Solo pueden hacerlo si reciben una invitación oficial de las autoridades de la prisión. Al día siguiente, mi esposa Delin recibió una invitación de la prisión. Esto no fue una sorpresa para nadie, porque mi familia ya había recibido la invitación del Señor. Habían pasado más de 70 días, y yo no había comido ni bebido nada en todo ese tiempo. Desde el día en que me encarcelaron no había sabido nada de mi familia ni de mi iglesia. Mis compañeros de celda, a pesar de la enfermedad de la piel, no dejaban de atormentarme. Casi llegué a creer lo que decían sobre mi muerte. Las tinieblas y el tormento me presionaban. En ese tiempo, sentía que un ángel del Señor me rodeaba con su fortaleza, y evitaba que muriera. En el 75º día de mi ayuno, alrededor de las 3 de la mañana, una luz brillante inundó mi celda. En una visión, me vi montando una bicicleta por un camino. En el manillar de la bicicleta, vi a un hermanoso niño de 7 años llamado Xiao Zhen. Conocí a este niño antes de mi arresto. Sus padres amaban a Jesús. En mi visión, Xiao Zhen dijo: «Tío, déjame cantar un himno para ti». Él cantó. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14 2.6, RV 60. Canté con él, cada vez con más fuerza. Estaba lleno de gozo, rara admiración, me sentía tan libre como un pájaro. En la visión, vi que mi cuerpo todavía yacía en la celda, pero era capaz de ver a través de las paredes de la prisión al mundo exterior. Vi a muchas personas diferentes con varios colores de piel.
Procedían de numerosas nacionalidades, y de diversas culturas. Algunos estaban arrodillados, y otros parados. Todos tenían sus manos levantadas en oración. Traté de caminar y estar con ellos, pero de repente los escorpiones, las avispas, las víboras, y otras horribles criaturas aparecieron, y me atacaron de nuevo. Me tiraron al suelo. Abrí poco a poco los ojos, y descubrí que los brazos de mi madre me mecían. Me sostenía muy cerca de su pecho. Mi esposa, hermana y hermanos sostenían mis manos, y lloraban fuerte. Les dije: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces me desperté de mi visión. Durante ese largo ayuno, mis días fueron de lucha, milagros, sueños, visiones y revelaciones del Señor. Experimenté su fortaleza cada día. Aunque no tenía una Biblia, meditaba sin cesar en su palabra con los pasajes que había memorizado. A pesar de que los hombres procuraron por todos los medios destruirme, no tuvieron éxito. Ahora iban a intentarlo de otra forma. Las autoridades invitaron a mi familia a visitarme en la prisión, para que trataran de convencerme de que comiera y hablara. Tenía la intención de escuchar con mucha atención lo que yo dijera, con la esperanza de conseguir una confesión o alguna información que pudieran usar en contra mía. El 6 de abril de 1984, el BSP envió unos agentes a mi casa para instruir a mi madre y esposa en lo que tenían que decir para persuadirme a que comiera y hablara. No obstante, el Señor ya había advertido a mi madre y esposa: vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo, las 7:15. A la mañana siguiente, a las 8 en punto del 7 de abril, mi madre, mi esposa, y otros 7 familiares y colaboradores, llegaron a la puerta principal de la prisión de Nanyang. Los guardias les hicieron esperar mientras otros agentes le ordenaban al hermano Yu que me llevara a la sala de interrogatorios. Trataron de engañarme, diciendo: Yun, esta es tu gran oportunidad de nuevo. Si abres la boca y hablas, lo podemos arreglar todo de una vez, y para siempre. Cuando me negué a responder una vez más, me golpearon con un látigo, y me dieron descargas eléctricas con una porra eléctrica. Perdí el conocimiento. Cuando me recuperé, sentí una sensación cálida que flotaba en todo mi cuerpo, como si descansara en una cama blanca. No sabía si estaba vivo, o muerto, despierto o dormido. Sentí algo cálido en mi cara, como si alguien me acariciara con suavidad y amor. Pensé que tenía una visión, pero cuando abrí los ojos, me vi en brazos de mi madre. Cuentas de lágrimas cálidas me despertaron, y sus abrazos amorosos me sostenían, y me consolaban. Vi la angustia reflejada en el rostro de mi madre, como si un cuchillo atravesara su corazón. Delin estaba a su lado. No podía creer lo que sus ojos veían en cuanto a mi condición física. Mi esposa le dijo a mi hermana: no lo reconozco. Este no puede ser mi esposo. Solo era un montón de piel y huesos. Había perdido buena parte del pelo a causa de los golpes recibidos. Mis orejas estaban arrugadas. Me había crecido una barba desaliñada y todo el cabello lo tenía revuelto. Los mechones de pelo que me quedaban estaban pegados entre sí por la sangre seca. Toda mi apariencia había cambiado a causa de la terapia eléctrica que me habían aplicado. Ni mi propia esposa me reconocía. Mi madre me reconoció después de identificar una señal de nacimiento que llevaba. Se echó a llorar de forma audible, y exclamó: Señor, este es mi hijo. Ten misericordia de nosotros. Cuando mi esposa al fin se dio cuenta de que aquel pequeño esqueleto que tenía frente a ella era su esposo, casi se desmaya. De repente, el Señor aumentó mis fuerzas. Un gran poder vino sobre mí. Resulta difícil de explicar, pero sentí como si mi espíritu se hubiera hecho uno con el Padre Celestial. El Señor me mandó: habla. Este es el momento. Cuando estaba a punto de abrir mi boca, la mano de mi hermana me la cerró. Sabía que los guardias escuchaban.
Sabía que no había comido ni bebido por 70 días, y temía que me torturaran aún más si hablaba. Retiré la mano de mi hermana, y exclamé: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales, que no pueden salvar. Salmo 146 2.3. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Salmo 118 2.9. Entre tanto estreché con fuerza las manos del hermano Fon, y fijé mis ojos en él. Le dije: mi hermano, las riquezas y los honores no pueden corrompernos. Las amenazas y las violencias no pueden afectarnos. La pobreza y la oscuridad no pueden desviar nuestro camino. Sea fuerte en Dios, y ponga sus ojos en el Señor Jesucristo. Mi Padre Celestial ya me había anticipado de que vendría a visitarme. Los funcionarios y guardias de la prisión no sabían lo que pasaba ni de qué hablaba. Todos lloraban y gemían. Cuando traté de hablar de nuevo, mi hermana puso de nuevo su mano en mi boca. Sentí como si un gran fuego estuviera contenido en mis huesos, esperando salir fuera. Sostuve la mano de mi madre, y le dije: madre, tu hijo está hambriento. Madre, tu hijo está sediento. Madre, el otoño ha terminado, y el invierno frío está llegando. ¿Por qué no me enviaste ropas para vestirme? Se limpió las lágrimas, y me dijo: mi amado hijo, no es porque tu madre no te ame. Te enviamos muchas prendas de vestir, pero ninguna llegó a tus manos. Les pedimos a otras personas que te enviarán ropas y alimentos, pero los guardias de la prisión también te los quitaron. Mi familia no entendía que no me refería al hambre y ser físicas. Una de las colaboradores me escuchó decir que estaba hambriento y sediento, y salió corriendo de la prisión para ir a la tienda más cercana y comprarme algo de comer y beber. No podía dejar de llorar. Hablé de nuevo: madre, no estoy hambriento de pan y agua terrenales. Estoy hambriento por las almas de los hombres. Madre, predica el Evangelio y salva a las personas. Ese es el único alimento que satisface. Exclamé en voz alta: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Les dijo Jesús: ¿no dicen ustedes: todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo: abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Juan, las 4:34-35. Con lágrimas en los ojos dije: he estado ayunando 74 días. Esta mañana antes del amanecer el Señor me mostró en una visión que me reuniría con todos ustedes. Mi amada madre, casi me matan a golpes. Si muero, moriré, pero permaneceré fiel al Señor. Madre, trajiste la carne y la sangre del cordero. La hermana regresó de la tienda con algunas galletas y una botella de jugo de uva. Cuando lo vi, rompí una galleta, la bendije y la repartí a mi madre, mi esposa, mi hermana, el hermano Fon, y los otros colaboradores y familiar. Con todo mi corazón dije: este es el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros. Coman esto en memoria de él. Luego derramé un poco del jugo de uva. Esta copa es la sangre del Señor que fue derramada por nosotros. Todos inclinaron su cabeza con reverencia, y recibieron la cena del Señor. Este fue mi primer alimento de cualquier clase por 74 días. Desde el 25 de enero hasta el 7 de abril de 1984, no comí ni bebí nada. Tomé las manos de mis amados, y dije: madre, quizá esta sea la última vez que tome la cena del Señor contigo. Me volví y besé a mi esposa. Les dije a todos: mi querida esposa, madre, hermanos y hermanas, yo estaré pronto en el cielo. Todos se echaron a llorar. Mi hermana menor me abrazó, y me dijo: ¿cómo puedes dejar a tu anciana madre, y a tu joven esposa, para morir por tu propio beneficio? Además, tu esposa está embarazada. ¿Cómo puedes ser tan cruel con ella? Mi madre me rogó: hijo, tu esposa te necesita. Tu madre te necesita. La familia de Dios te necesita.
bajó su voz, y dijo a mi oído: escucha a tu madre. Dios me ha dicho que no morirás. Debes ser fuerte, y seguir viviendo. Bajo la protección divina, terminamos este tiempo de compañerismo unos con otros. Las autoridades de la prisión estaban desconcertadas y confundidas. Oían nuestras palabras, pero no comprendía lo que sucedía. Le dije a mi familia: por favor, ayunen y oren por mí. Nunca seré un Judas. Nunca negaré al Señor ni a su pueblo. Entonces los guardias volvieron a la normalidad, como si salieran de un sueño. Golpearon con sus puños sobre la mesa, gritaron: ¿de qué hablas? Basta ya. Sáquenlo de aquí. Ordenaron que me llevaran de nuevo a mi celda. Mi madre, mi esposa y mi hermana se aferraron a mí, y no dejaban que me llevaran, mientras los guardias me sacaban de allí. Mi madre hubiera muerto antes que dejarme en las manos de hombres malos, pero me arrancaron de ella como una manada de lobos, atacando a una oveja indefensa. Aun delante de mi propia familia me golpearon, y me arrastraron, empujando a mi anciana madre al suelo. Todos se fueron llorando, sin saber si me volvería a ver vivo de nuevo. Cerraron con un fuerte portazo la puerta de hierro de la prisión. Aún a través de la puerta, pude oír a mi madre llorar y decir: hijo, recuerda las palabras de tu madre. Debes permanecer vivo. Hazlo por el amor de Dios. Le responde gritando: madre, predica el evangelio. Pide a las iglesias que ayunen y oren por mí. Los guardias me abofetearon, y me metieron en mi celda. Asterisco 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 delin. Todos decían que iban a ejecutar a mi esposo, pero en lo profundo de mi corazón, sentía que no era el momento del Señor para que muriera. Esto quizá parezca raro, pero no me sentía con estrés ni estaba deprimida en lo absoluto, porque nunca acepté que lo matarían. En realidad, creo que hubiera sido mucho mejor para Jun que lo mataran que pasarse toda la vida en prisión. Si le disparaban un tiro en la cabeza, al menos todo hubiera terminado en un instante, y hubiera ido a estar con el Señor para siempre. Mi esposo estuvo en prisión y ayuno durante más de 70 días, sin comer ni beber nada. Las autoridades temían que muriera, por eso nos invitaron a visitarle en la prisión, ubicada en el centro de la ciudad Nanyang. Tenía más de 6 meses de embarazo, y ya se me notaba. Me entusiasmaba decirle a Jun que iba a ser padre. No habíamos tenido ninguna comunicación desde su arresto, de modo que ni siquiera sabía que había concebido. Era el mes de abril, así que el calor del verano ya estaba en camino. Llegamos a la prisión temprano por la mañana. Me monté en la parte trasera de la bicicleta de la hermana mayor de Jun. Nos encontramos con los otros visitantes en la entrada de la prisión. También llegaron en bicicleta. Éramos 8 en total. Nos dijeron que esperáramos en un cuarto hasta que lo llevaran, para que le viéramos. Después de algún tiempo, vimos que llevaban a una pequeña figura humana. Estaba inconsciente, porque lo habían estado torturando hasta poco antes de nuestra llegada. Parecía un niño pequeño. Sus orejas estaban arrugadas al tamaño de las pasas. Cuando le vimos por primera vez, ninguno le reconoció como Jun. Pensamos que era alguna clase de engaño de las autoridades. Exclamé: «Este no es mi esposo». Su hermana protestó: «Esto tiene que ser un error. Este no es mi hermano». Solo después que la madre de Jun viera su lunar, supo que era en verdad su hijo. Estaba tan pequeño que ni siquiera parecía un ser humano. Todo su cuerpo estaba cubierto de contusiones, señales de tortura, de sangre seca y suciedad. Había perdido bastante pelo. Tenía la cara demacrada. Sus ojos parecían mayores de lo normal. Y su boca colgaba abierta, mostrando unos dientes amarillentos. Vestía ropas sucias y desgarradas. Era algo increíble. Me encontraba en estado de choque. A decir verdad, creo que todos lo estábamos.
Mi cabeza me empezó a dar vueltas, y casi me desmayó. Jun empezó a hablar por primera vez en muchos meses. Apenas se le oía la voz. Era solo un susurro que su madre pudo escuchar al acercarse bastante. Cuando nos convencimos que de verdad era Jun, nos echamos a llorar. Fue un momento muy conmovedor. Dijo: hermanos y hermanas, no lloren por mí, lloren por las almas de los hombres. Ahora, comamos el cuerpo de nuestro Señor, y bebamos su sangre. Una hermana corrió a una tienda fuera de la prisión para comprar algunas galletas y jugo de uva a fin de celebrar la cena del Señor. Jun nos dijo que esperaba estar unido con el Señor, y que por eso deberíamos celebrar la cena del Señor por última vez antes de que muriera. Todos gemimos y lloramos en voz alta. Eso era increíble. Cuando salimos de la prisión todos estábamos tan dominados por las emociones que nos sentamos en círculo en una calle frente a la entrada de la prisión. Clamamos al Señor: Padre, Dios de justicia y de misericordia, por favor, perdona nuestra nación. Ten piedad de nosotros, y de los que persiguen a nuestros hijos. Te pedimos por su salvación. Muchas personas pasaban por esa calle, y nos vieron. Cuando nos oyeron llorar y orar, nos rodeó un buen grupo, y quisieron saber qué pasaba. Muchos se echaron a llorar al enterarse de lo que habíamos presenciado en ese día. Capítulo 12. Dios me da un hijo y muchos hermanos. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan, y entre los que se pierden. 2 Corintios 2:14-15. Después que me llevaron de vuelta a la celda, los guardias me golpearon, y me gritaron: ¿cómo te atreves a hablar, y a comer hoy después que te negaste a hacerlo por tanto tiempo? Te voy a desollar vivo. Espera y verás. Salió de la celda dando un gran portazo a la puerta de hierro. El líder de la celda me insultó: eres un mentiroso. Fingías estar a punto de morir cada día. Yo me encuentro bien en la cárcel, a pesar de haber matado y violado a mujeres. Viniste a la prisión por creer en Jesús, y estás muriendo como un perro enfermo. Otro de los prisioneros era musulmán. Me dijo gruñendo: ¿cómo te atreves a predicar a Jesús en contra de las leyes de nuestra nación? Mereces que te maten. La ley celestial juzgará a cerdos como tú. Todos los prisioneros sabía que yo estaba muy débil, y necesitaba que me llevaran a todas partes. No me habían oído decir ni una sola palabra durante muchas semanas, pero cuando oí estos insultos, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Me puse de pie, para el asombro de muchos, y proclamé en voz alta: compañeros de prisión, tengo para ustedes un mensaje del Señor. Por favor, escuchen con atención. Todos quedaron asombrados de que me pudiera parar y hablar con aquel poder y autoridad. Yo era solo un saco de huesos. Habían estado apostando sobre cuándo moriría, pero ahora estaba allí ante ellos, hablando con voz fuerte. Les dije: amigos, Dios me envió aquí especialmente por el bien de ustedes. Desde el primer día que entré aquí, les dije que era un pastor que cree en Jesús. La primera noche, les canté un himno, y les hablé de la salvación por medio de Jesucristo. Todos me han observado de cerca, y saben que no he comido ningún grano de arroz, ni he bebido una gota de agua durante 74 días. Les pregunto: ¿quién ha visto alguna vez, en más de varios miles de años de historia, a alguien hacer esto durante 74 días, y vivir? ¿No se dan cuenta que este milagro es una demostración del gran poder de Dios, y su protección sobre mí? Ahora, mi Señor me ha permitido pararme delante de ustedes para decirles que Jesús es el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se atreven a seguir pecando y haciendo cosas malas? Amigos, ¿cómo van a escapar del infierno cuando llegue el día del juicio? Solo Jesús puede perdonarlos.
En este día el Señor tiene misericordia de ustedes, y les brinda una oportunidad, para que se arrepientan y reciban el perdón de sus pecados. Todos ustedes deben arrodillarse ante Jesucristo, confesar sus pecados, y pedirle a Dios que los perdona. ¿De qué otra forma escaparán del castigo del infierno? Después que dije esto, fue como si cayera una bomba sobre los hombres. No sabían qué decir. El líder de la celda fue el primero en caer de rodillas. Clamó diciendo: Yun, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los otros prisioneros también se arrodillaron, incluyendo al musulmán. También preguntaron: abrir interrogación, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? Cada uno de estos hombres tan endurecidos por el pecado, recibió al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados con muchas lágrimas. También se sintieron culpables por la forma en que me trataron. Les perdoné de la misma manera que José perdonó a sus hermanos. Les animé diciéndoles: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 52.20. Debido a que no teníamos a nuestra disposición mucho agua para bautizarlos, usé unas pocas gotas para bautizar a cada uno de ellos. Uno de los guardias de la prisión que estaba fuera en el pasillo oyó la conmoción y corrió a la puerta. Se quedó clavado al suelo por varios minutos, sin decir ni una sola palabra, asombrado por completo de lo que veía. Toda la atmósfera de la celda se transformó de forma drástica. Esos hombres endurecidos por el pecado tenían ahora corazones tiernos. Su lenguaje y comportamiento cambiaron por completo. Antes, reinaban el odio y el egoísmo en la celda número 2. Ahora reinaban el gozo y la paz. Durante días, estos hombres iban de un lado a otro con lágrimas en sus ojos, maravillados de cómo el Señor había derramado su misericordia sobre ellos. Cuando les permitían salir al patio, aprovechaban cada oportunidad que se les presentaba para hablar del Evangelio con los prisioneros de otras celdas. De esta manera el Evangelio se extendió por toda la prisión y muchos se arrepintieron y creyeron en el Señor. Por la gracia de Dios, ahora me dio una nueva tarea: discipular a los nuevos creyentes en la prisión. Por este tiempo, le llegó al hermano Fu el día de salir libre de la prisión. Escribí un mensaje en un trozo de papel de baño, y le pedí que se lo entregara a Adeline. La desafié: lo que te está pasando es el camino de la cruz. Dedícate de verdad tu vida a Jesucristo. Permanecerás fiel al Señor. También le escribí un poema. Nuestros cuerpos se vuelven cada vez más viejos y débiles. Nuestros amigos y familiares son cada vez menos. El camino por el que vamos nos resulta cada vez más difícil. Pero tú debieras obedecer de todo corazón a la voluntad del Señor, porque eres su hija amada. Después de nuestra boda, Adeline y yo pensamos tener un hijo, pero en ese tiempo la policía pegaba carteles con mi foto y mi nombre por todas partes. Así que no tuvimos la oportunidad de pasar mucho tiempo juntos. En una ocasión, antes de mi arresto, pude ir a casa sin que nadie se diera cuenta, y mi esposa concibió durante esa visita. Poco después me arrestaron. Una noche en mi celda, recibí un mensaje claro del Señor. Vi a mi esposa feliz, y sosteniendo en sus brazos a un niño. Se me acercó y me preguntó con amabilidad: ¿qué nombre le pondremos a nuestro hijo? En mi sueño, tomé al bebé en mis brazos y enseguida, me vino a la mente un pasaje de las Escrituras, cuando Abraham le puso a su hijo el nombre de Isaac. En el sueño, le dije a mi esposa: se llamará Isaac. Ella sonrió y gozosa, se llevó al niño. Cuando desperté, no pude dormir de nuevo. Seguí pensando en lo que acababa de ver. A la mañana siguiente, el 19 de abril de 1984, mi familia vino a la prisión para darme la buena noticia. Un guardia me habló con franqueza. Yun, su esposa ha dado a luz a un niño. En unos días su familia va a tener una celebración.
Aquí tiene un papel y un bolígrafo. Su esposa quiere que le ponga el nombre al niño. Me acordé enseguida del sueño en la noche anterior. Le di las gracias al guardia y escribí: se llamará Isaac. Luego escribí las siguientes palabras para mi hijo: a mi querido hijo Isaac. Cuando naciste, tu padre estaba en prisión por causa del nombre de Jesucristo. Hijo, no sé si viviré para conocerte. Los padres desean el éxito de sus hijos, pero tu padre solo desea que tú sigas y ames al Señor Jesús. Isaac, siempre confía y obedece al Señor, y crecerás para ser un hombre de Dios. Tu papá, el guardia de la prisión, examinó la nota y dijo: aquí no hay nada relacionado con su caso. Así que tomó el papel y el bolígrafo y entregó el mensaje a mi familia. Asterisco 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 Delin. Al poco tiempo de nuestra impresionante visita a June en la prisión, di a luz a nuestro hijo. Esto fue en sí mismo un auténtico milagro. La partera que me ayudó a dar a luz a Isaac, dijo que esa era la primera vez que había visto a una mujer dar a luz sin dolor. No miento al decir que no sentí ningún dolor. Fue un don de la gracia de Dios. Unos días antes del alumbramiento, me dijeron que fuera al hospital y tuviera un aborto. Los de la Comisión Estatal de Planificación Familiar del gobierno me dijeron: su esposo nunca va a salir de la prisión. Piense en usted, y no permita que este niño venga a este mundo. Me ordenaron que regresara al cabo de unos días, para que me facilitaran un aborto. Me quedé horrorizada. No estaba dispuesta a consentir en un aborto, por supuesto, pero si no volvía a la clínica, me buscarían, y me obligarían a abortar a mi bebé. Hablé de lo ocurrido con mi madre, y con los hermanos y hermanas cristianos. Ellos oraron con fervor, y le pidieron a Dios que me ayudara en mi situación. El Señor respondió sus oraciones. De repente, di a luz 2 meses antes de que el gobierno tuviera oportunidad de hacerme abortar. Cuando los de la Comisión Estatal de Planificación Familiar vinieron a verme para saber por qué no había acudido a la cita en la clínica, allí estaba yo, sentada en una silla y sosteniendo en mis brazos a mi hijo. Ya no había nada que pudieran hacer. Envié una nota a la prisión, notificando a June el nacimiento de nuestro hijo. Él me escribió de vuelta: se llamará Isaac. El Señor le había mostrado en un sueño cuál sería el nombre de nuestro bebé. Este tiempo fue muy difícil. Enfrentábamos una pobreza extrema. La policía vino a nuestra casa y confiscó todo lo que pudiera ser de valor. Cazuelas, ollas, sartenes, muebles, e incluso nuestras ropas. A la madre de June y a mí, no nos quedó otra opción que la de trabajar en los campos. De no hacerlo así, nos habríamos muerto de hambre. Ella ya tenía 60 años, pero se conservaba fuerte y con buena salud. Solo una semana antes de que diera a luz a Isaac, unos bondadosos hermanos y hermanas viajaron más de 100 kilómetros para ayudarnos a mi suegra y a mí a trabajar en los campos. En nuestra zona solo unas pocas mujeres mayores trabajaban fuera de la casa. Era tarea propia de los jóvenes y fuertes. Sin embargo, cuando estos ayudantes visitaron mi hogar, vieron a la madre de June trabajando en los campos todos los días, soportando la carga. Esos amigos nos recogieron el trigo y lo ataron en gavillas. Luego lo dejaron a los lados del camino, en vez de llevarlo a nuestro almacén. Después que se fueron, se formó una tormenta, así que la madre de June echó a correr para entrar el trigo antes de que llegara la lluvia. Mientras tronaba la gran carreta de madera donde ponía el trigo, la madre de June se volcó y cayó sobre ella. Uno de sus brazos y una de sus piernas quedaron atrapados bajo el peso de la carga. Quedó allí atrapada en un surco debajo por bastante tiempo, empapada con la lluvia que caía. Yo estaba dentro con mi hijo recién nacido, sin enterarme de lo sucedido. A la madre de June se le fracturó un brazo y se le magulló bastante un muslo. Eso fue un completo desastre. Ya no podía con más. Mi esposo estaba en la prisión,
La mayoría de nuestros amigos y familiares nos habían olvidado. Estaba ocupada con toda la tarea de un hijo recién nacido, y ahora, la madre de Jun había quedado malherida. Un día me mareé, y me desmayé en el campo por agotamiento excesivo. Después de un largo rato recuperé el sentido, y empecé a llorar al darme cuenta de que mi propia familia me había repudiado, y mi cuñada y mis vecinos me habían insultado. Elevé mis ojos al cielo, y empecé a cantar el Salmo 123. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Así dirigimos la mirada al Señor, nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. Compadécenos, Señor, compadécenos, ya estamos hartos de que nos desprecien. Ya son muchas las burlas que hemos sufrido. Muchos son los insultos de los altivos, y mucho el menosprecio de los orgullosos. Asterisco 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 Jun. Durante este tiempo de persecución, nos metieron en prisión a 9 colaboradores de nuestra iglesia, ¿y a mí? Entraron en las casas de muchas familias cristianas para registrarlas y las multaron por tener Biblias y otros materiales cristianos. Muchos creyentes estaban atemorizados, pero el Espíritu Santo calmó sus temores, y dio nueva dirección a la iglesia. Una fresca brisa de avivamiento sopló bien fuerte. Las reuniones de oración duraban toda la noche y muchas almas somnolientas despertaron. Las señales y los prodigios eran comunes. Muchos llevaban a los enfermos a las iglesias en casa, y se sanaban. Los que padecían de enfermedades mentales, o estaban poseídos de demonios encontraron completa sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Los cristianos que estábamos todavía en prisión, descubrimos que el testimonio era más poderoso debido a las fervientes oraciones que muchos hacían por nosotros. Por consiguiente, un sinnúmero de prisioneros conoció al Señor. Muchos funcionarios del gobierno y miembros del Partido Comunista recibieron a Jesús en ese tiempo. Algunos incluso empezaron a testificar con valor por el Señor. Hay un pueblo llamado el Templo Budista de Hierro, a unos 10 kilómetros de nuestra casa. La hermana sí vivía en ese lugar. Su esposo, un hombre acaudalado, no era creyente. Es más, adoraba a los ídolos, y no estaba dispuesto a oír el consejo de su esposa de olvidarse de los dioses falsos, y adorar a Jesús. Su hijo sufría de una enfermedad grave que ningún médico podía tratar. Ese hombre rico, que tenía parientes trabajando en altas posiciones del gobierno, les pidió a los creyentes que fueran a su casa para tener una reunión de oración por su hijo. Docenas de cristianos acudieron. En esa misma noche, el hermano Fon fue en bicicleta a ese pueblo para dar a conocer a los creyentes los resultados de la visita que me hicieron en la prisión. Los cristianos quedaron muy conmovidos al saber de mi ayuno y sufrimiento. Todos clamaron en oración por mí, y se olvidaron de orar por el niño enfermo. El esposo de la hermana sí se quejó. Hoy les he invitado para que vinieran y oraran por mi hijo. ¿Quién es Jun? No comió nada durante 74 días, y todavía está vivo. ¿Cómo es eso posible? Es un dios. Luego les mandó a todos: dejen de llorar por este Jun. Por favor, oren ahora por mi hijo en el nombre de ese Jesús en el que confía Jun. Si ese Jesús ayuda a mi hijo, usaré los contactos en el gobierno para ayudarle a salir de la prisión. Para su gloria, Dios escuchó las oraciones de esos hermanos. El niño se sanó enseguida. Esa misma noche, toda la familia recibió a Jesús. El esposo de la hermana sí movilizó a todo el pueblo para que escucharan el evangelio, y la mayoría de sus habitantes entregaron sus vidas a Dios. Más tarde, cuando me soltaron de la prisión, visité ese pueblo y escuché esta historia de la boca de las personas que lo vivieron. Un día, la hermana sí le dijo a su esposo: me enteré que la esposa de Jun dio a luz hoy. ¿Por qué no visitas a esa familia? Pero procura llevarles un regalo. Este es el hijo de Jun, cuyo Dios sanó a nuestro hijo, y salvó tu alma. Ese mismo día, llevó muchos regalos para mi familia. Cuando vio por primera vez a mi madre, dijo: señora, usted no me conoce,
pero le traigo estos regalos como expresión de agradecimiento. Ninguno de ustedes me conoce, pero déjenme que les cuente una experiencia. Deline estaba descansando en su cuarto. Cuando oyó a este hombre hablar, se levantó y salió a escucharle. Él contó en detalles todo lo sucedido, como el Señor en su misericordia sanó a su hijo, y salvó a la mayoría de las familias en el pueblo. Todos juntos dieron gracias a Dios. Mi familia le suplicó que visitara a sus parientes en el gobierno y consiguiera que yo pudiera recibir noticias del nacimiento de mi hijo. El esposo de sí tenía un primo que trabajaba como guardia armado en la prisión. Era uno de los guardias que había usado la porra eléctrica para torturarme y que me había arrojado al excremento humano. Este hermano recién convertido fue a ver a su primo, le dijo. Jun es un familiar mío. Se refería a hermano en Cristo. El Jesús en el que cree Jun es el Dios vivo y verdadero. Cuídalo y trátalo bien. El guardia se sintió avergonzado de lo que me había hecho. Era un hecho bien conocido en toda la prisión, y también entre los agentes del BSP, que yo había ayunado durante 74 días, sin comer ni beber nada. A partir de ese momento, las cosas mejoraron bastante para mí en la prisión. Dejaron de perseguirme, e incluso me promovieron a ser el líder de mi celda. El nacimiento de Isaac trajo esperanza y gozo para mi familia, y trajo la luz del sol a nuestras vidas en medio de un año muy oscuro. Capítulo 13. Un alma preciosa del Señor. La compasión triunfa en el juicio. Santiago las 2 y 13 todos los días les enseñaba a los nuevos creyentes en nuestra celda. Florecieron la justicia y la verdad. Los hombres crecían cada día en la gracia y el conocimiento. Algunos testificaron que cuando el Espíritu Santo les convenció de sus pecados, y se arrepintieron, sus vidas y malos hechos pasaron por delante de ellos como en una pantalla de película. Una mañana el director de la prisión me llamó a su oficina. Con amabilidad me ofreció una taza de té, y me pidió que me sentara en una silla mullida. Me dijo: Jun, sé que crees en Jesús. Hoy he decidido darte una tarea especial. Pensé que me iba a pedir que informaras sobre los otros prisioneros, pero el director continuó. En la celda número 9, hay un asesino llamado Juan. Cada día intenta matarse. Está loco, y trata de morder a los otros prisioneros. Hemos decidido enviártelo a tu celda. Desde hoy hasta el día de su ejecución queremos que lo vigiles, y te aseguré que no se daña a sí mismo ni a los otros prisioneros. Si no permaneces alerta, y se mata, te responsabilizaremos de lo que suceda. De inmediato, al escuchar lo que me decía, sentí que Juan era un alma preciosa que el Señor me daba, para que la rescatara. Les comuniqué a mis compañeros de celda lo que me pidieron, y todos se horrorizaron. No querían que estuviera allí con ellos. Uno dijo: ese no es un hombre, es un diablo. Después que todos expresarán sus sentimientos y temores, esperé un momento y luego dije con calma: hermanos, antes de que creyéramos en Jesús éramos como Él. Nosotros también fuimos como demonios, pero Jesús nos rescató cuando nuestras almas iban hacia la muerte. Tenemos que tener misericordia de este hombre, y tratarle como si fuera el mismo Jesús. Mis compañeros de celda se dieron cuenta de que mis palabras eran ciertas, y todos cambiaron de actitud. Esperaron la llegada de John como las personas esperan la llegada de un amigo extraviado. Cuando a la mañana siguiente trajeron a Juan a nuestra celda, pensé al verle que era como el hombre poseído por una legión de demonios. En el 5º capítulo del Evangelio de Marcos. Llevaba las manos esposadas a la espalda y una cadena con grillos le sujetaba los tobillos. Era feroz y lleno de odio, y solo tenía 22 años. Juan no podía usar sus manos ni piernas, pero si algún prisionero se le acercaba mucho, intentaba morderle en su nariz u orejas. Aunque se encontraba bien maniatado, Juan saltaba de un sitio a otro hasta que se le vio el hueso de sus tobillos a través de la piel. En la celda número 9, los demás prisioneros le trataron como un animal, dándole patadas y puñetazos.
se negaron a darle de comer por varios días. En su lugar, se burlaban de él, y a propósito, le tiraban encima el alimento. Sus ropas estaban cubiertas de manchas de comida. Un día, en su gran desesperación y dolor, Juan esperó a que nadie le mirara y golpeó su cabeza contra la pared con todas sus fuerzas, en un intento de suicidarse. Sobrevivió al intento, pero dejó una señal en la pared. Desde el momento en que Juan entró en nuestra celda, se dio cuenta de que había algo diferente. Todos le mostramos amor y simpatía. Le dimos la bienvenida con los brazos abiertos, poniendo sus posesiones en orden cerca de su cama. Llevaba muchos días sin asearse a causa de las cadenas, de forma que olía muy mal. Debido al amor de Dios en nuestros corazones, amamos a Juan. Los compañeros de celda me señalaron y dijeron: este es Jun. Es nuestro líder y pastor cristiano. Le dije: hermano Juan, todos hemos sido criminales. No tengas temor. Nosotros cuidaremos de ti. Le animé a que se sentara y estuviera tranquilo. Les pedía a los demás que dieran a Juan algo de su valiosa agua para beber. Llenamos un recipiente y lo pusimos al lado de Juan. Rompí una parte de su camisa y la empapé de agua. Luego, de forma cuidadosa, la limpié la suciedad y la sangre seca que tenía en la cara y boca. Después de secarle la cara, corté una parte de mi manta y le limpié las heridas que le habían hecho las esposas y los grillos. Usé un poco de pasta de dientes para desinfectar las cortadas que llevaba, y luego las vendé con cuidado. Juan no dijo ni una sola palabra. Estaba allí sentado, mirando cada cosa con los ojos muy abiertos, y examinándonos a todos. Sabía que el Señor estaba ya tocando su corazón. A la hora de la comida del mediodía, cada uno de nosotros le dimos algo de nuestra ración de arroz a nuestro nuevo compañero de celda. Entonces todos repetimos la oración modelo de Jesús, y empezamos a comer. Usé una cuchara para darle de comer a Juan. Después de la comida todos cantamos con suavidad un canto que les había enseñado basado en Mateo 6:25-34. Nuestro Padre Celestial es grande en misericordia, Él nos alimenta y nos viste cada día, nosotros le adoramos, y humildemente aprendemos porque nuestro Señor viste la hierba del campo. No nos afanemos por lo que vayamos a comer hoy ni por lo que vayamos a beber mañana. Con toda seguridad nuestro Padre Celestial nos sostendrá. Miren a los pequeños gorriones, volando de acá para allá, miren a los lirios de los campos. Ellos no trabajan ni hilan, no obstante, el Señor los viste con todo su esplendor. ¿No valemos nosotros mucho más que ellos? Hermano, cambia tu corazón y sigue a Cristo, porque este mundo no es tu hogar. Luego les hablé sobre las palabras de Jesús en Mateo 6, comparando las diferencias entre los padres terrenales y el Padre Celestial, y haciendo hincapié en el valor de la vida humana. En la cena de esa noche, recibimos nuestro manto semanal. Todos los hermanos me miraban. Sabía que estaban hambrientos. Les dije: hoy ya compartimos nuestro arroz y nuestra agua con nuestro nuevo amigo Juan. Así que podemos comer nuestro manto en esa noche, pero confío que mañana compartamos algo de nuestra sopa con él. Le di primero de comer a Juan, y luego empecé a tomar mi propia cena. Cuando tomé el primer bocado de mi manto, sentí que me iba a echar a llorar. Escuché una voz tierna dentro de mí que me decía: yo morí por ti en la cruz. ¿Cómo me puedes mostrar que tú me amas a mí? Cuando estoy hambriento, sediento, y en la cárcel, y haces estas cosas para el menor de mis hermanos, me las estás haciendo a mí. De inmediato supe que Dios quería que sacrificara lo que me quedaba de mi manto, y se lo diera a Juan. Incliné la cabeza, y lloré. Dije: yo también tengo hambre. Yo también tengo necesidad. Un pasaje de las Escrituras me vino a la mente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia. Romanos 8:34.
Envolví el resto de mi manto en un pañuelo, y lo puse dentro de mis ropas, guardándolo para Wan. Enseguida la paz y el gozo me volvieron a llenar. A la mañana siguiente, el desayuno consistió de una sopa aguada de fideos, que contenía muy pocos fideos. Todos le dimos algo a Wan, pero él estaba feliz ni siquiera con esa porción mayor, de modo que les gritó a los guardias: «Voy a morir. ¿Por qué no me dan un buen plato de comida? Están tratando de matarme de hambre antes de ejecutarme». En ese mismo instante el Señor me dijo: «Corre, saca el mantú de dentro de tu camisa y dáselo a Wan». Dándole la espalda, partí en pedazos el manto y puse los trozos en su tazón de sopa. El corazón de piedra de ese hombre quedó quebrantado. Se levantó de la silla, se arrodilló y se echó a llorar. Dijo: «Hermano mayor, ¿por qué me amas de esta manera? ¿Por qué no te comiste tu pan anoche? Soy un asesino, odiado por todos los hombres. Incluso mis padres y hermanos, y mi novia, me rechazan y me olvidan. ¿Por qué me amas tanto? No puedo pagar ahora con nada tu bondad, pero después que muera me convertiré en un espíritu, y volveré a tu celda, y te serviré por las buenas obras que has hecho conmigo». Sabía que este era el momento en que el Señor quería que le hablara del Evangelio. Le dije a Wan: «Es porque Jesús te ama que te tratamos con bondad. Si no creyéramos en él, te hubiéramos tratado como los demás hombres que conociste en la celda número 9. Tú deberías dar gracias a Dios por su Hijo, Jesucristo». Wan respondió: «Señor, te doy las gracias por amar a un pecador como yo». Este criminal endurecido aceptó con lágrimas el amor de Cristo en su corazón, y quedó liberado de la carga del pecado. Todos los demás prisioneros mostraron su alegría. Se dieron cuenta de que solo el amor de Dios podía ofrecer esperanza a los esclavizados por el pecado. Después que Wan recibió la salvación de Dios, la atmósfera en la celda mejoró mucho. Todos empezamos a cantar juntos. Wan se mostró muy deseoso de aprender todo lo que pudiera. Le enseñé acerca de Jesús, su vida, sus enseñanzas, su sufrimiento, su resurrección, y la segunda venida. Le advertí a Wan: «El suicidio es un pecado». Cuando escuchó esto, cayó de rodillas, y empezó a llorar, confesando su pecado. Me pidió que le levantara el cuello de su camisa donde tenía escondida una pequeña hoja de afeitar que tenía la intención de usar para quitarse la vida en la primera oportunidad. Quebrantando por completo, Wan me contó la historia de su vida. Su padre era un gerente rico de una gran empresa y un miembro del Partido Comunista. Después del instituto, a Wan le asignaron un puesto de trabajo como técnico en una planta eléctrica. A sus 20 años, ya estaba comprometido para contraer matrimonio. Su prometida le quería mucho, pero él se asoció con una banda local. Muy pronto andaba extraviado. Cada día terminaba embriagado. Robó en las tiendas, mató a gente inocente, y violó a mujeres. A uno de los miembros de la banda lo arrestaron, y le interrogaron. Les dijo a los agentes del БСП que Wan estaba involucrado. Le arrestaron también a él. Debido a la intervención de su padre, el juez no fue severo con él. Y recibió una sentencia de solo 3 años, aunque lo encontraron culpable de asesinato. El 1 de mayo de 1983, el padre de Wan sobornó a los funcionarios, y logró que lo soltaran antes de cumplir la sentencia en un campo de trabajo. Aunque era libre ahora, la vida de John no tenía meta. Sentía que no tenía una razón para vivir y entró en una depresión profunda. Se juntó de nuevo con malas compañías. Una noche él y un amigo se fueron a beber. Decían: «La vida no tiene sentido ni significado. Si no podemos vivir juntos, muramos juntos». Los dos amigos embriagados hicieron un pacto de suicidarse. Decidieron robar 2 bolsas de dinamita, con 8 kilos de explosivos en cada bolsa.
del almacén de la planta de electricidad donde John había estado trabajando. Decidieron que pelearían el uno contra el otro hasta que uno de los dos muriera, y entonces el sobreviviente llevaría el cadáver del fallecido a un gran transformador, donde harían que explotara la dinamita. Ambos camaradas morirían juntos. Los dos empezaron a pelear, usando porras metálicas. Juan quedó herido en un hombro, pero golpeó al otro en la cabeza, y lo mató de forma instantánea. La cabeza del amigo se abrió por el golpe y los sesos se desparramaron. Cuando Juan lo vio, se horrorizó y huyó. No regresó a retirar la dinamita. Juan sabía que las autoridades le buscarían, por lo que decidió viajar por toda China y disfrutar de los placeres de una vida de pecado. Cuando terminara, planeaba regresar a casa para ver a su familia una última vez, antes de matarse. Juan compró un cuchillo afilado y robó en varios establecimientos para costear sus viajes. Viajó por varias partes y violó a muchas mujeres jóvenes inocentes. Visitó varios templos budistas famosos para adorar a los ídolos, con la esperanza de encontrar paz en su corazón. Sus experiencias en el pecado y la lujuria no le dieron satisfacción, y solo le llevaron a sentirse aún peor. Después de sus viajes, montó en un tren que le llevaría a su hogar para ver a su familia por última vez. Compró una caja de pastillas para dormir con el fin de tomar una sobredosis. El tren, pero antes de su estación de destino, y se bajó. No quería regresar a la casa antes de que oscureciera, por lo que se escondió entre unos arbustos. La policía lo vio, y lo arrestó. En su bolsa de viaje encontraron el cuchillo que había usado para matar a otros, y también su carta de despedida como suicida, que contenía una confesión de los muchos delitos cometidos. Esta vez no había manera de que su padre pudiera ayudar. El golpe final que quebrantó el corazón de John fue cuando su padre le envió una camisa a la prisión. En la parte posterior, la camisa llevaba escrito: "No puedo verte ahora, pero te veré en la ejecución". Ahora Juan se había arrepentido de todos sus pecados, y Dios le había hecho una nueva criatura en Cristo. Le gustaba mucho cantar un himno que le había enseñado. Amo a Jesús. Amo a Jesús cada día de mi vida, amo a Jesús cuando los días son soleados. Amo a Jesús cuando las nubes de tormenta me rodean. Amo a Jesús cada día a lo largo de mi camino. Sí, yo amo a Jesús debido a su cambio de corazón. Le pusimos un nuevo nombre. Juan en Juan. Juan gracias, y luz cerrar paréntesis. Aunque sabía que moriría pronto, Juan me hizo muchas preguntas sobre cómo podía vivir el resto de sus días dando gloria a Jesús. Por lo general, si hacíamos mucho ruido, los guardias nos castigaban con severidad. Nos obligaban a meter la cabeza por un pequeño agujero lo suficientemente grande para que cubriera de sus rifles para pegarnos en la cabeza. Por lo tanto, siempre que no había guardias cerca de nuestra puerta, Juan adoraba a Jesús de una manera tan audible que los guardias a menudo le dijeron que se calmara, pero no le castigaban a causa de su inminente ejecución. Debido a que el hermano Juan no tenía nada que perder, siempre cantaba a pleno pulmón. La celda número 2 se convirtió en un centro de alabanza y adoración. Muchos prisioneros de otras celdas fueron tocados en sus corazones por las palabras que escucharon. Juan me pidió que tallara una cruz en la pared de nuestra celda. El cemento era muy duro, pero todos trabajamos juntos para bendecir a nuestro hermano. Juan nos dijo que, si los guardias se daban cuenta de la cruz, él asumiría toda la responsabilidad. Cada vez que nos dejaban salir el patio, buscábamos trozos de vidrio roto o clavos viejos que pudiéramos usar para seguir tallando la cruz en la pared. Logramos grabar una gran cruz en la pared. También pintamos una imagen del M1, y escribimos las palabras: "De tal manera, amó Dios al mundo", de manera horizontal, debajo de la cruz. Juan también nos pidió que grabáramos una tumba debajo de la cruz, con una lápida que mostrara su nombre, para mostrar que ahora pertenecía a Jesús. Cuando terminamos, Juan lloró y gritó con gozo. Nosotros continuamos haciendo dibujos hasta que las 4 paredes de la celda quedaron cubiertas con numerosos versículos de la Biblia, tales como:
pues todos han pecado, y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3:23-24. Es curioso, aun cuando los guardias vieron nuestra obra de arte, nunca dijeron ni una palabra acerca del asunto. La cruz y los versículos de la Biblia permanecen en esa celda hasta el día de hoy. Cientos de prisioneros han leído esas palabras y muchos se han arrepentido y han puesto su confianza en Cristo. Usando como agujas los pequeños alfileres de nuestras placas de la prisión, sacamos con cuidado hilos de nuestras toallas uno a uno. Cada hombre bordó una pequeña cruz en la parte superior izquierda de su uniforme de prisión. Hicimos una cruz roja para la camisa de Juan. Los nuevos creyentes estaban bien inspirados. Se sentían ahora tan animados y fortalecidos que llevaban la cruz sobre sus pechos. En la tarde del 16 de agosto bautizamos al hermano Juan. Cada uno de los prisioneros recibía una ración diaria de una taza de agua de la cocina, para su uso personal, pero todos de forma sacrificial, dieron la mitad de su taza a fin de tener suficiente agua para derramarla sobre la cabeza de Juan en su bautismo. Este fue el mejor bautismo que podríamos hacer en nuestras circunstancias. Después de su bautismo, preguntó: ¿puede Jesús salvar también a mi familia? ¿Pueden mi madre, padre, hermanos, hermanas y exnovia creer y estar conmigo en el cielo? Le dije lo que promete la Biblia. Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Hechos 16:31. Juan oró durante toda la noche por su familia, para que llegaran a conocer la salvación que es mediante la fe en Jesucristo. La fecha de la ejecución de Juan se acercaba con rapidez. Él deseaba mucho escribirle una carta a su familia. Sin embargo, esto era imposible para él, porque tenía las manos esposadas fuertemente a su espalda. Después de su conversión, Juan llegó a ser una persona amable y todos en la prisión notaron la diferencia. Hablé con las autoridades, asegurándoles que Juan ya no era una amenaza para nadie, y que no intentaría suicidarse. Los guardias le pusieron unas esposas que le permitían mayor movimiento, pero se negaron a quitárselas por completo, porque la norma de la prisión era mantener esposados en todo momento a los condenados a muerte. Con estas nuevas esposas Juan pidió a los guardias que le trajeran un bolígrafo y 2 hojas de papel. Se sentó en el suelo y pusimos las hojas de papel. Se sentó en el suelo y pusimos las hojas de papel a su lado. Al mover las manos a ese lado, tenía la posibilidad de escribir, pero después de unas pocas palabras, se le acabó la tinta a su bolígrafo. En su desesperación, se inclinó y se mordió uno de los dedos de su mano. Al empezar a salir la sangre, Juan continuó escribiendo la carta con su propia sangre como tinta. Escribió: queridos papá y mamá, no podré verlos ya nunca más, pero sé que me aman. Su hijo los ha deshonrado. Por favor, no se sientan tristes después de mi muerte. Quiero decirles unas noticias tremendas. No moriré, pues he recibido la vida eterna. Conocí en la prisión a un hombre misericordioso, el respetado hermano Jun. Rescató mi vida, y me ayudó a creer en Jesucristo. Él me ama, se interesa por mí, y me alimenta cada día. Papá y mamá, voy rumbo al reino de Dios. Oraré por todos ustedes. Tienen que creer en Jesucristo. Por favor, permítanle a mi hermano Jun que les hable del Evangelio. Cuando él los visite, les contará el resto de mi historia. Deseo de todo corazón que reciban la vida eterna. Los veré en el reino de Dios. Su hijo Juan en Juan. Hice los arreglos necesarios para que la carta saliera de la prisión y se la entregaran a sus padres. Juan se bautizó el 16 de agosto. Escribió la carta a sus padres el 17, y lo ejecutaron el 18 de agosto. En el último día de la vida de Juan la atmósfera en la prisión era muy tensa. Las autoridades montaron una guardia doble. Cada 5 minutos los guardias pasaban una ronda, examinando a los prisioneros, iluminando sus rostros con una luz para asegurarse de que todo estaba bajo control.
Todos sabíamos que esto solo sucedía cuando iban a ejecutar a alguien al día siguiente. En la noche del 17 de agosto, el Señor me dirigió a lavar los pies a Juan, conforme al mandamiento de Jesús. Juan estaba muy tranquilo, y sonreía a todos los prisioneros. Les dijo: nos volveremos a ver en el reino de los cielos. A la mañana siguiente, tuvimos un desayuno temprano. A las 8 de la mañana los guardias llegaron con una lista de nombres. Llamaron 3 nombres. Yun, Juan y On, salgan fuera. Sin esperarlo, al hermano On y a mí, nos iban a enviar a nuestro juicio público en esa misma mañana. Los guardias nos ataron con fuerza desde la cabeza a los pies. Antes que se llevaran a Juan al patio de las ejecuciones, él se arrojó a mis brazos. Me dijo: te veré en el cielo. En el patio, un guardia lo pateó las piernas a Juan, a fin de que se arrodillara en el suelo. Le quitó las cadenas con los grillos de los tobillos y las esposas de las manos. Le pusieron un sombrero en la cabeza que decía: criminal condenado. Esta fue la última vez que vi a mi amado y precioso hermano Juan en esta vida. Luego lo llevaron a un lugar en el que le dispararon un tiro en la nuca. Escuché el disparo que llevó a Juan a los brazos de Jesús. Estaba triste y lleno de gozo a la vez. Di gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ver a mi hermano encaminarse al reino de Dios. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Salmo 116 2.15. Asterisco 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 9 prisioneros de las cárceles de hombres y mujeres de Nanjing se iban a enfrentar a un humillante juicio público en ese día. Yo era uno de ellos. Nos llevaron por todo el pueblo, y al mismo tiempo, leían con la ayuda de un altavoz los delitos de los que nos acusaban. Sentía gozo por la oportunidad de que me pasearan por las calles delante de las personas por amor del nombre de Jesucristo. Mi corazón estallaba de alegría. En el camino hacia el juicio no pude contenerme. Ver cómo el hermano Juan era promovido a la gloria y a la eternidad, fue algo muy real para mí. Me puse a cantar a Dios en voz alta. El capitán me amenazó con la porra eléctrica. Cállate. ¿Cómo te atreves a cantar? Si sigues cantando, te voy a desollar vivo. Los 9 prisioneros íbamos encadenados juntos como animales y arrinconados en la parte trasera de una camioneta abierta. Mientras la camioneta circulaba por las calles, empezó a caer una fuerte lluvia que nos empapó hasta los huesos. Eso fue para mí como un refrigerio del cielo. Exclamé en voz alta: Señor, tengo sed de tus lluvias de gracias. Derrama en abundancia tus lluvias de gracias sobre tu siervo. Seguí cantando en voz alta. Muchas personas, acurrucadas bajo sus paraguas, se quedaban mirándonos con asombro. Debido a que todos éramos de la localidad, muchos de los otros prisioneros agacharon sus cabezas avergonzados. No querían que sus amigos o familiares los reconocieran. Había una joven, de unos 20 años de edad, en la parte de atrás de la camioneta conmigo. Se llamaba Xiao Wei. Se encontraba detenida, porque se había peleado con sus vecinos, y le había desgarrado sus ropas. Los vecinos conocían a algunos funcionarios del gobierno, de manera que llamaron a la policía para que arrestaran a Xiao Wei y a su madre inventando cargos. Xiao Wei era cristiana, pero su relación con el Señor no había sido muy fuerte. Xiao Wei lloraba mientras yo cantaba. Me preguntó: ¿cómo es que está tan gozoso en un tiempo como este? ¿Cómo no voy a estar contento?, le dije. En este día, he sido tenido por digno de sufrir por el nombre de Jesús. Las mejillas de Xiao Wei se sonrojaron. Yo seguí cantando en voz alta. Aunque todo el mundo me odie, y los amigos me olviden, aunque este templo de carne lo destruyan por difamación, persecución y palizas, daré mi vida, y derramaré mi sangre para agradar a mi Padre Celestial. Entraré en el reino de Dios, llevando la corona de la vida. Xiao Wei no podía contener las lágrimas, y sacó un pañuelo de su bolsillo. Xiao Wei, el Espíritu Santo está tocando a tu corazón, le dije.
El regreso del hijo pródigo es más precioso que el oro. Regresa, tu Padre Celestial te está esperando. Ella se arrepintió con muchas lágrimas y exclamó: Oh Señor, ten misericordia de mí, he pecado. Por favor, perdona mis pecados. Oré por ella, y le di gracias a Dios por su misericordia. Ella sintió que su corazón se llenaba de paz y gozo. Entonces se puso de puntillas, y con su pañuelo enjugó las lágrimas de mis ojos. La camioneta continuó rumbo a mi pueblo natal. Xiao Wei se volvió a mí, y dijo: He oído que hay un siervo de Dios muy entusiasta llamado Yun en este pueblo. ¿Usted sabe qué es de? ¿Te gustaría conocer a ese hombre? Le pregunté sonriendo. He sabido de él por el testimonio de otros en mi iglesia, me contestó. ¿Cómo podría conocerlo? Yun es el hombre que habla contigo en este momento, le dije. Xiao Wei se echó de nuevo a llorar, y dio gracias a Dios por tener la oportunidad de conocernos. Se mantuvo a mi lado todo el tiempo que la camioneta seguía su viaje a través de las calles. Todos los prisioneros que íbamos en la camioneta estábamos empapados por completo. Aun los agentes de policía, que sostenían sus armas debajo de sus impermeables, tiritaban a causa del viento y la lluvia fría. Debido a la incomodidad que sentían los agentes, nos prestaron muy poca atención y nadie del público acudió para ver nuestros juicios. Cancelaron las actividades. El día terminó siendo un total fracaso para las autoridades. Cuando llegamos a la comisaría, nos aflojaron las esposas y cadenas. Todos los policías disfrutaron de una buena comida. A nosotros nos permitieron comer las sobras cuando terminaron. Los agentes le dieron a Xiao Wei un trato más especial por ser mujer. Le dieron un manto. Ella se me acercó y me dijo en voz baja: Hermano Yun, ¿quiere darle mi manto? Por favor, acéptelo. No quise tomarlo porque sabía que ella estaba pasando hambre. Al ver que no aceptaba su regalo, se echó a llorar. Recordé entonces las palabras del Señor: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos las 20:35. Por tanto, acepté su regalo de amor con un corazón agradecido. Lo partí y le entregué a Xiao Wei la porción mayor. Comimos juntos, dando gracias a Dios por el rico compañerismo cristiano que disfrutamos en ese día. Capítulo 14. Esperanza futura. El día que mi familia me visitó al final de mis 74 días de ayuno, fue la primera vez que los había visto desde que estaba en prisión. Mucho después me permitieron ver de nuevo a algunos de ellos. Me hablaron del rápido crecimiento que experimentaba el reino de Dios, y de la gran cosecha que se recogía en toda China. Aunque los agentes de la policía lo escuchaban todo, no entendían lo que me decían mi esposa y mis amigos. Me sentí muy animado y fortalecido con su visita. El Buró de Seguridad Pública seguía tratando de recoger evidencias para mi juicio. Viajaban a otros pueblos y ciudades, tratando de montar un buen caso en contra mía. Un día, a las 8 de la mañana, se abrieron las puertas de la prisión. Me sacaron para llevarme a juicio. El juez que presidía era un hombre de baja estatura que andaba en sus 30 años. Tenía unos ojos oscuros llenos de menosprecio y disgusto. Le asistía un hombre alto de unos 50 años. Tenía el cabello blanco, y parecía sabio y entendido. Su cara daba la impresión de amabilidad, pero en realidad era un hombre astuto y engañoso. Me dijo: Yun, nuestro gobierno ha sido muy generoso contigo. A causa de tu condición física, te dimos unos meses para que te recuperaras y descansara. Ahora estás más fuerte, y has tenido mucho tiempo para pensar en lo que tienes que decirnos. Esta es tu oportunidad. Te conviene agachar la cabeza y reconocer tus delitos. El juez empezó a hacerme preguntas. ¿En cuántos condados estuviste, y en cuántas ocasiones? ¿Cuáles son los nombres de las personas que visitaste? ¿Quiénes son tus líderes? ¿Qué clase de propaganda en contra del gobierno distribuiste?
¿Qué palabras usaste para agitar a las personas en contra de la política religiosa del gobierno? Enseñaste en contra de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías, diciendo a tus seguidores que la evitaran, porque era una ramera. Mi respuesta a todas las preguntas fue: no sé de qué me está hablando. El juez golpeó furiosamente con el puño su mesa en el estrado, me gritó: veamos cómo te defiendes. Camarada, traiga la grabadora. Trajeron una grabadora, y la colocaron en el banquillo. Se apretó el botón de tocar y de inmediato, comenzó a hacer público un mensaje que prediqué hacía unos años. El sonido de los creyentes, llorando, se podía escuchar en el trasfondo. Se escuchó que decía: hermanos, no se dejen engañar por la ramera. Permanezcan fieles a Jesús. Sean como Fines, que tomó una lanza en su mano, y honró el nombre del Señor. Véase número 25 2.6-18. Sean fieles y no traicionen al Señor como Judas. Acepten el reto, y estén dispuestos a morir por Cristo. Proclamen la verdad. Escuché en la cinta a algunos hermanos que oraban. También escuché las voces de los hermanos Xu, Jin y Yu. Me animó mucho escuchar de nuevo sus voces y oír a mis hermanos orar. En la cinta, cantaba en voz alta: ten ánimo y sé valiente. Ten ánimo y sé valiente, porque el Señor está contigo. Ten ánimo y sé valiente, aunque hay miles de demonios. Aunque hay miles de enemigos, confía en el Salvador. No tengas temor, ten ánimo y sé valiente. Mi última oración era lo que más enojaba a los del BSP. Oré diciendo: Señor, despeja las nubes que oscurecen a nuestra nación. Destruye el poder de los espíritus malignos que controlan a nuestros gobernantes. Señor Jesús, cambia la dirección de nuestro gobierno. Libera a nuestros hermanos y hermanas que están en la cárcel. Que nuestra nación se gobierne conforme a tu voluntad. Señor, ten misericordia de China. Levanta líderes en tu iglesia en esta generación que defiendan la justicia y la verdad como Daniel y Esther. Ayúdanos a escuchar tu voz, y no la voz de los hombres. Muchos creyentes dijeron al unísono: amén. Con un clic, se detuvo la cinta. Abrí los ojos y vi al juez con una sonrisa siniestra en su rostro. Me dijo: Yun, ya escuchaste tus propias palabras. También escuchaste la voz de Xu. Sin duda, no puedes negar que te opusiste a nuestro gobierno. Dijiste que los líderes de nuestro gobierno son demonios, y que la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías es una ramera. Te pillamos con las manos en la masa. Ahora dime la verdad, aparte de Xu y de ti, ¿quiénes son las otras dos personas que aparecen orando en la grabación? Me sentí tan animado al escuchar a mis hermanos en la fe orando y cantando que deseaba escuchar la cinta otra vez. Esperé un segundo, y dije: no pude identificar bien a los que hablaban. Las voces no eran claras. Por favor, ¿pueden volver a poner la cinta? El juez se enfureció mucho. Sus ojos se le salían de las órbitas mientras golpeaba la mesa con el puño. ¿De qué estás hablando? Tenemos la prueba aquí. No puedes negarlo. Las evidencias en tu contra son muchas y claras. Te ordeno que te arrodilles ante este tribunal, y repitas la oración que dije, y está grabada en la cinta. Se me acercaron varios agentes con porras. Me golpearon en las rodillas, y me hicieron arrodillarme. Me gritaron: arrodíllate. Arrodíllate. En ese momento, me sentí lleno del poder del Señor, y escuché una voz en mi corazón: no tengas temor. Sé fuerte en el Señor. Aunque estés rodeado de 10.000 enemigos, descansa en Jesús. Sé firme y valiente en el Señor. Mientras los agentes seguían golpeándome y dándome patadas, le grité de repente al juez en voz alta: ¿mediante qué autoridad le ordenan a un siervo de Dios que se arrodille delante de usted? No tiene derecho a hacerlo. Sus preguntas no son razonables. Les ordeno en el nombre de Jesucristo de Nazaret que se arrodillen todos.
Impondré mis manos sobre ustedes, y pediré al Señor que perdone sus pecados. Arrodíllense ahora todos. Arrodíllense. Arrodíllense. El juez y los otros funcionarios del tribunal estaban estupefactos. Se quedaron mirándome asombrados por unos segundos. Al fin volvieron a la realidad y el juez respondió: ¿Cómo te atreves, criminal contrarrevolucionario? Esto es traición, cerrar admiración. ¿Cómo te atreves a decirle a un juez del Buró de Seguridad Pública que se arrodille delante de ti? Eres un desalmado. En mi corazón quería decir: soy un hombre celestial. En Jesús soy tan fuerte como un diamante. Usted no puede romperme. El funcionario más anciano se levantó y dijo con calma: basta ya. Jun ha predicado tantos sermones que no puede recordar la ocasión cuando habló en esta cinta en particular. Jun, puedes regresar a tu celda para pensar en esto. Cuando te llamemos la próxima vez, tienes que responder todas nuestras preguntas con claridad. Tenemos acumulada muchas pruebas en tu contra. Tu situación es bastante delicada. Harás bien en pensar y respondernos con claridad. Entonces me di cuenta de que planeaban lidiar conmigo por largo tiempo. Pensé en las palabras del apóstol Pablo: Él nos libró, y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. 2 Corintios 1:10. Los jueces locales trataron por todos los medios a su disposición de hacerme confesar mis crímenes, pero fracasaron. Usaron las torturas más brutales que la mente humana puede inventar, pero no lograron sacarme ni una sola palabra que me comprometiera. Por consiguiente, enviaron mi caso al Tribunal Superior. Arreglaron una conferencia antes del juicio. Cuando entré en la sala, descubrí que uno de los jueces era uno de mis primos. El Señor me mostró que esta era una trampa del diablo. Mi primo dijo: tenemos muchas pruebas en tu contra. Está claro que te opusiste e insultaste a nuestro gobierno. Declaraste que nuestras acciones están rodeadas de misterio y controladas por demonios. No solo atacaste nuestra política religiosa, sino que también escribiste muchos materiales, instigando a los creyentes en contra de la Iglesia apoyada por el gobierno, y de nuestra nación. Las pruebas que tenemos en nuestro poder son suficientes para condenarte a cadena perpetua, o a pena de muerte. Dime, ¿estos materiales te pertenecen? ¿Sí o no? Hoy te damos una oportunidad para expiar por tus delitos. Dinos en qué actividades has participado tú y tus colaboradores, y seremos benignos contigo. Antes de que terminara de hablar, el Espíritu Santo me dijo en mi corazón: Jun, tú eres un levita que me perteneces. Tienes que separarte de tus familiares, porque me perteneces. Aunque somos primos, le respondí enseguida. Usted trabaja para el Partido Comunista, y yo sirvo a Jesucristo. Insisto en practicar mis creencias. Lo que ha dicho sobre mí es cierto, pero no sé nada acerca de las actividades de otras personas. Mi primo no sabía cómo responderme, y guardó silencio por un momento. Luego dijo: Jun, acepta mi consejo, o te pesará no hacerlo. En tu juicio no podrás comportarte de esta manera ante el juez que dictará sentencia. Tienes que cambiar de actitud, o te verás metido en problemas aún mayores. Me llevaron de nuevo a mi celda. Pasado un tiempo, se celebró mi juicio ante el Tribunal Supremo Popular. Me esposaron, y me llevaron en una motocicleta vigilado por guardias armados. Mis compañeros de celda se quedaron orando. Sentía gran gozo en mi corazón. En la primera vez que estaba en una sala de juicio tan espaciosa. A la cabecera de la sala había un estrado elevado con muchas sillas vacías. No sabía con exactitud dónde me tenía que sentar, así que me senté en una de las sillas. Cuando entró el juez, me dijo con enojo: ¿Cómo te atreves, criminal loco? ¿Cómo te atreves a sentarte en la silla del juez? Levántate de ahí enseguida. No me sentí avergonzado en lo absoluto. No es mi culpa. Nadie me dijo dónde tenía que sentarme.
Sabía en mi corazón que un día me sentaría en un trono junto al Señor para juzgar a las naciones, e incluso juzgar a los ángeles. Empezó el juicio. Me comunicaron que el juez superior y todos los más altos funcionarios provinciales estaban presentes para mi juicio. Se sentaron en las sillas preparadas en el estrado. Otros 40 o 50 invitados oficiales se sentaron en la sala. Seguridad pública, y directivos de la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Todas las pruebas que tenían en mi contra. Biblias, libros espirituales, cintas, y mis cuadernos de notas, los pusieron sobre una gran mesa. También estaba allí una carta personal del hermano Xu dirigida a mí, nombrándome líder del ministerio en el sur de la provincia de Henan, y en toda la provincia de Hubei. Yuncoma. Todas estas cosas sucias son de tu propiedad. Me preguntó el juez. Estas no son cosas sucias, le contesté puesto de pie. Todas son cosas santas santificadas por el Dios Todopoderoso. Diga lo que diga, ¿qué es eso? Son de tu propiedad. ¿No es cierto? Me preguntó el juez, sin entender el sentido de mis palabras. Déjeme examinar algunos de estos materiales para estar seguro, le contesté, sin sentir ningún tipo de temor. Uno de los guardias me entregó mi Biblia. La abrí y miré la cara interior de la cubierta. Allí había unas palabras que el hermano Xu escribió. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:2.6. El hermano Xu había firmado y fechado la página cuando me dedicó esa Biblia. También aparecían allí mi nombre y firma. Sí, esta es mi Biblia de estudio, le dije al juez. Entonces me entregaron el libro de lecturas devocionales diarias titulado Manantiales en el Desierto, para que lo examinara. Cuando lo vi, fue como ver a un viejo amigo después de una larga ausencia. Lo sostuve en mi mano, cerca de mi corazón. Lo abrí y encontré que el pasaje bíblico para ese día era Juan 19:11. No tendrías ningún poder sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Me di cuenta que esa era la promesa de Dios para ese mismo momento. Sabía que debía someterme a la voluntad de Dios, y estar dispuesto a ir por el camino que Él había determinado para mí. Sin temor señalé todo lo que había sobre la mesa y declaré: Señor juez, no necesito ver más de esas cosas. Reconozco que todas son mías. A todos les agrado mi buena actitud. Voy a poner una cinta grabada, dijo el juez. Escuché con atención. Después de escuchar unos minutos dije: la voz que se escucha en la cinta es mía. El juez entonces me presionó para que diera información sobre mis colaboradores y líderes. Contesté de la manera más respetuosa posible. Su señoría, no sé nada acerca de esas otras personas. Antes de que el tribunal tomara un descanso de 30 minutos, me comunicaron que anunciarían la sentencia cuando regresaran. Los del BSP me habían dicho que recibiría una sentencia de cadena perpetua o de pena capital. En lo particular, creía que recibiría un mínimo de 8 años de prisión debido a que mis colaboradores ya habían recibido sentencias de 5 a 8 años. Los jueces y demás funcionarios entraron de nuevo arrastrando los pies y ocuparon sus asientos. Me quedé asombrado cuando el juez anunció: Yun, le encontramos culpable de las acusaciones presentadas. Le condenamos a 4 años de prisión en un campo de trabajos forzados. ¿Solo 4 años? No podía creerlo. Estaba lleno de gozo, porque Dios me daba esperanza para mi futuro ministerio por toda China. ¿El Señor todavía tenía trabajo para mí? Anhelaba ver a mi esposa y jugar con mi precioso pequeño hijo. Ahora tenía esperanza para el futuro. Un día podría orar de nuevo con mis hermanos y hermanas en la iglesia. Ahora podía permitirme el lujo de empezar a soñar de nuevo. No tendría que pasar el resto de mi vida dentro de la celda de una prisión. Mientras me llevaban de vuelta a la prisión, sentí que me inundaba un gran gozo y gratitud por la misericordia del Señor.
Cuando les di las noticias a mis hermanos en la celda, elevaron sus manos, y adoraron a Dios. Unos días después de mi sentencia en octubre de 1984, en una fría mañana antes del amanecer, me trasladaron de la prisión. Mientras me llevaban de vuelta a la prisión, sentí que me inundaba un gran gozo y gratitud por la misericordia del Señor. Cuando les di las noticias, mis hermanos en la celda, elevaron sus manos, y adoraron a Dios. Unos días después de mi sentencia en octubre de 1984, en una fría mañana antes del amanecer, me trasladaron de la prisión en Nanyang al campo de trabajo forzados de la prisión de Xinjiang, donde había determinado que cumpliría el resto de mi sentencia. DLNG. Los 4 años de Jun en la prisión, fue el tiempo más lleno de estrés que experimentara jamás. Recibí alivio del Señor a través de la oración. Algunos hermanos y hermanas, también me ayudaron a superar algo de la presión. En esos días, se deterioró mi relación con el Señor. Antes del nacimiento de Isaac, había caminado en íntima comunión con él. Cada día leía la palabra de Dios, adoraba a Jesús, y me encontraba llena de gozo. Sin embargo, después del nacimiento de Isaac, pasé por un tiempo de oscuridad, y mi fe se debilitó. Muchas veces me sentía agotada, y me costaba mucho pasar por la lucha diaria. Cuando Isaac tenía 2 años de edad, durante el verano, una experiencia clave tuvo lugar en mi vida. A menudo durante los meses de verano, hacía tanto calor que sacábamos nuestras camas fuera de la casa, dormíamos a la intemperie debajo de un gran árbol. En mi agotamiento, el diablo me había convencido de que ya no necesitaba orar, que era suficiente orar al Señor en mis sueños mientras dormía. La madre de Jun había ido a una reunión esa noche. Isaac y yo estábamos a punto de quedarnos dormidos cuando vi una oscura figura demoníaca parada al pie de mi cama. Me quedé aterrorizada. Empecé a orar con fervor, y en voz alta exclamé: «En el nombre de Jesús lucho contra ti, Satanás. Me opongo a todas las mentiras. Me has llevado a pensar que puedo orar en mi sueño. Te ato en el nombre de Jesús». Sentí que una presencia demoníaca pasaba rozándome cuando oré con esas palabras. Mi cinturón de piel que colgaba del pie de la cama, llevaba una campanilla que empezó a sonar sola. Entendí enseguida que el diablo quería distraerme con el sonido de la campanilla, por lo que le pasé por alto, y seguí orando. Pronto la presencia demoníaca desapareció, y una profunda paz cayó sobre mí. Muchos de nuestros vecinos también dormían fuera de sus casas, por lo que muchos me oyeron orar en voz alta, y se preguntaban qué me estaba ocurriendo. La madre de Jun regresaba a casa en ese mismo momento. Cuando todavía se encontraba a más de 1 kilómetro de nuestro pueblo, oyó lo que pensó eran docenas de cristianos, orando en voz alta, de modo que echó a correr para unirse a la reunión de oración. Cuando llegó, se maravilló al descubrir que yo era la única que había estado orando. Este fue un momento crucial, y mi vida espiritual mejoró a partir de ese día. Mientras mi esposo estuvo en la prisión, Dios nos ayudó mucho. Hay 2 milagros en especial de este tiempo que me gustaría contarles. Solo quedamos la madre de Jun y yo para cuidar del campo familiar, y las cosas se pusieron muy mal. No teníamos ni idea de lo que hacíamos. Decidimos plantar batatas, pero no sabíamos cómo hacerlo. Nos enteramos después que debíamos haber plantado las raíces con una separación de medio metro. Pero nosotras los plantamos separadas solo por unos pocos centímetros. Nuestros vecinos se enteraron de lo que habíamos hecho, y durante todo el verano se burlaron de nosotras. Las noticias corrieron con rapidez, y pronto me convertí en el objeto de muchas bromas. Entonces sucedió en el otoño que nuestros vecinos empezaron a maldecir porque la cosecha les había resultado muy pobre. Sus batatas eran solo del tamaño de botas de tenis. Cuando sacamos las nuestros, encontramos que eran casi del tamaño de balones del fútbol. Fue un gran milagro y todos supieron que Dios cuidaba de nosotros.
A partir de ese momento, nuestros vecinos nos respetaron, y nunca más vieron a mi esposo como un delincuente maldito, sino como un hombre encarcelado injustamente. Nuestros vecinos pudieron distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Malaquías 3:18. El segundo milagro sucedió cuando Isaac tenía 3 años. Teníamos que entregar una parte de las cosechas que recogíamos, porque carecíamos de animales y abonos. Por lo tanto, era imperativo que recogiéramos una buena cosecha, o no lograríamos comprar los alimentos ni los otros artículos necesarios para sobrevivir. Esta vez no sabía cómo sembrar trigo. Lo sembré tan cerca que alfombré nuestra parcela. Cuando faltaba una semana para la siega del trigo, nos cayó una gran tormenta de granizo. Los granizos eran del tamaño de bolas de tenis. Cuando empezó a granizar, salí corriendo de la casa y pude ver que ya estaban abatidas las espigas de los campos de algunos de nuestros vecinos. La madre de Jun y yo caímos de rodillas y clamamos: Señor, ten misericordia de nosotros. Un gran milagro sucedió. Nuestro campo fue el único protegido por el Señor, y no sufrió daño. Todo nuestro trigo estaba todavía en pie, no lo había tocado el granizo. Todos los demás campos quedaron arrasados. Las personas salieron de sus casas después que pasó la tormenta, y vieron cómo nos protegió el Señor Jesucristo. Ese fue otro testimonio poderoso. Mientras disfrutamos ese año de una buena cosecha de trigo, nuestros vecinos prácticamente la perdieron, y lo que les quedó tuvieron que dedicarlo para alimentar a sus animales. Al volver la vista atrás, a pesar de los tiempos difíciles, el Señor fue fiel con nosotros.